En esta presentación voy a referirme al destino trágico que tuvieron algunos de los protagonistas principales de la batalla de Ayacucho. Empezaré por el vencedor de la contienda, el mariscal venezolano Antonio José de Sucre, el estratega militar más grande de la época de la independencia, el vencedor de la batalla de Ayacucho que consolidó la independencia del Perú y de América, al lugarteniente preferido de Bolívar, a quien el Libertador consideraba como el hijo que nunca tuvo, al primer presidente de Bolivia cuando ese pedazo de tierra peruana se convirtió en república, y al virtual sucesor de Bolívar en la presidencia de Colombia. También Sucre había sido vencedor de la batalla de Pichincha, que liberó el Ecuador, y a la batalla de Portete Tarqui en 1829. Con todo este brillante historial, y a la edad de 35 años, Sucre fue asesinado el 4 de junio de 1830 en un paraje solitario de la montaña de Berruecos en Colombia, cuando se dirigía de Bogotá a Quito, donde residía con su esposa y su pequeña hija. En el lugar del crimen, el cadáver de Sucre permaneció abandonado 24 horas, sin que le sustraigan ninguna de sus pertenencias personales, lo que indicaba claramente que el crimen había tenido motivación puramente política. Los generales y los políticos que planificaron su muerte temían que llegase a ser presidente del Ecuador, donde tenía un enorme prestigio, o que llegase a ser presidente de Colombia, donde era el virtual sucesor de Bolívar. Y desde esos altos cargos fortaleciese el tambaleante equipo de la Gran Colombia, que amenazaba con desmoronarse por la ambición de caudillos militares como Páez en Venezuela, Santander en Colombia y Juan José Flores en el Ecuador. Cuando Bolívar renunció a la presidencia de Colombia y en mayo de 1830 partió desde Bogotá al exilio, Sucre también se encontraba en Bogotá, pero no alcanzó a despedirlo. En cambio, le envió una carta muy tierna y sentida. Esa fue la única y última relación que tuvieron. No se vieron jamás, porque Sucre murió el 4 de junio de 1830 y Bolívar el 17 de diciembre del mismo año. Otro héroe de Ayacucho que murió trágicamente fue el general colombiano José María Córdoba, aquel joven de 25 años que al conjuro de su frase inmortal, soldados adelante, armas a discreción, paso de vencedores, definió el triunfo en la batalla de Ayacucho y fue ascendido a general de división en el mismo campo de batalla. Cuando Bolívar regresó de Lima a Bogotá en septiembre de 1826, meses después, con el cambio de gobierno, fueron expulsados del Perú el general José María Córdoba, el general Jacinto Lara, el general Arturo Sandes y la pareja sentimental de Bolívar, Manuelita Sáenz. En Colombia, Córdoba asumió la prefectura de Antioquia, de donde era natural. Y con el paso de algunos años, por las luchas intestinas de Colombia, se alzó en armas contra Bolívar porque era enemigo de la presidencia vitalicia.
Bolívar hizo todo lo posible por convencer a Córdoba que desista de su actitud sin conseguirlo. Córdoba, de 30 años, gallardo, bien parecido, de ánimo arrebatado, a pesar de que tenía un ejército mucho menor, se lanzó a la lucha contra las tropas del general O'Leary, enviado para combatirlo. El 17 de octubre de 1829, un año antes de la muerte de Bolívar y de Sucre, Córdoba cayó derrotado y muerto en la batalla de El Santuario. Se había refugiado con 8 balazos en una casa y el irlandés Rupert Hunt asistió a esa casa y lo ultimó a sablazos. Bolívar, que se encontraba en el Ecuador por motivo del conflicto peruano-colombiano, condenó esta matanza tan cruel. Hubo también otro militar joven que luchó en Ayacucho y que murió 12 años después de Ayacucho. Fue el peruano Felipe Santiago Salaverry. Joven, audaz y valiente, llegó a ser el general más joven del ejército y el presidente más joven del Perú. Su periodo de gobierno fue muy corto, de febrero de 1835 a febrero de 1836. En ese lapso, y los chiclayanos lo recordamos con cariño por esta razón, creó la provincia de Chiclayo gracias a gestiones de su amigo el coronel chiclayano José Leonardo Ortiz. Salaverry era enemigo de la Confederación Peruano-Boliviana que representaba Santa Cruz, y al luchar contra Santa Cruz fue derrotado en la batalla de Socabaya en Arequipa y fue fusilado en la plaza de armas de Arequipa cuando tenía 29 años de edad. Salaverry era un militar ilustrado, le gustaba la lectura y tenía talento para escribir, talento que heredó su hijo, el gran poeta romántico del Perú, Carlos Augusto Salaverry. Cuando Bolívar llegó al Perú, había algunos generales visibles del Perú: Agustín Gamarra del Cusco, Andrés Santa Cruz, nacido en el Alto Perú, don José de la Mar, nacido en Cuenca, Ecuador, pero muy querido por los peruanos, y el coronel Gutiérrez de la Fuente, que ya con Bolívar acá unos meses en el Perú, fue ascendido a general por haber derrocado y desterrado a Riva Güero. Bolívar le tenía un enorme concepto a la mar y lo hizo llamar para que dirigiese a las tropas peruanas en el Ejército Unido Libertador. Ahí la mar luchó valientemente y, según dicen, el prócer peruano capitán Basilio Cortegana, natural de Celendín, que peleó en la batalla de Junín y de Ayacucho, y que escribió un libro sobre Junín y Ayacucho que aún no se ha publicado. Él dice que la mar fue quien ordenó a Andrés Errázuriz para que avise al comandante del Escuadrón de Caballería de Reserva del Perú, don Isidoro Suárez, para que se lance al ataque, lo que fue providencial porque definió el triunfo de la batalla de Junín. El mariscal Lamar, de quien Bolívar decía que era tan buen militar como civil, no murió trágicamente. Después de su derrota ante Sucre en la batalla de Portete Tarqui,
fue destituido y desterrado hacia Costa Rica, donde falleció. Otro militar que participó en la batalla de Ayacucho y que murió también trágicamente fue el mariscal Gamarra, Agustín Gamarra del Cusco. Jefe de Estado Mayor en la batalla de Ayacucho, después pasó a ser prefecto del Cusco, donde su esposa, la mariscala, le colocó a Bolívar una corona de oro con diamantes y perlas. Luego, Gamarra pasó a ser parte del ejército peruano que combatía en Portete Tarqui, y al ser derrotado Lamar en esa batalla, asumió el mando Agustín Gamarra, que años después fue presidente de la República. También fue una segunda vez presidente de la República con apoyo de los chilenos. En Gamarra hay algo singular. Quería unir nuevamente al Perú con Bolivia. Y por eso todas sus luchas están realizadas casi en la frontera con Bolivia. Y precisamente invadiendo Bolivia, fue derrotado y muerto en la batalla de Ingave en 1841. No fue de las filas patriotas, pero sí fue el jefe de las tropas realistas, el general Canterac. También tuvo un final trágico porque fue asesinado en un motín militar en Madrid en 1835. Trágico final para Sucre, para Córdoba, para Gamarra, para Salaverry y en parte para Lamar, hombres valientes que entregaron lo mejor de sus vidas por la causa de la independencia del Perú y de América, y que no murieron victimados por sus adversarios españoles, sino por la ciega pasión política de sus propios compatriotas.